¿Alguna vez has sentido que hay algo con lo que no puedes? ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido hay algo con lo que no puedes? Algo que no puedes dejar. No puedes dejar de pensar en algo, no puedes dejar de hacer algo, no puedes dejar de sentir algo. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Te ha pasado? Algo con lo que luchas recurrentemente. Recurrentemente. Algo en lo que te sientes como atrapado, como algo en lo que no, de donde no puedes salir, ¿no? Que por más que quieres y lo intentas y te esfuerzas y oras y suplicas y ayunas y haz lo que tú quieras y ahí no sales, sigues atorado. Puede ser algún temor, ¿no? Algún rencor, algún mal hábito, cualquier cosa, ¿no? De esas que nos atornan, algún deseo, ¿no? Por ejemplo, deseos de venganza, ¿no? No sé si alguien ubica ese tipo de cosas fuertes, difíciles, que son como una especie de prisión, de la que no podemos salir. Fíjate que esto, ya ves que hemos estado platicando, hablando una pequeña serie que venimos llevando sobre lo que a lo que el Señor vino. Ya dijimos, vino a morir en la cruz, vino a derramar su sangre preciosa, vino a hacer la obra de redención y de salvación por nosotros, como ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y ese es literalmente nuestro mensaje que tenemos para predicarle a la gente de allá afuera, ¿no? Jesucristo vino a dar su vida por ti para que tú tengas la vida eterna y el perdón de tus pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también vino a otras cosas, no nada más vino a eso, aprovechó la vuelta, ¿no? Su venida a la tierra con otros propósitos. Y hemos venido hablando de eso, ¿te acuerdas? Hablamos primero sobre que vino a sanar a los rotos de corazón, a los de corazón roto, ¿se acuerdan? Sí, ubican. Y luego hablamos la semana pasada sobre los ciegos espirituales, ¿no? Y a los ciegos físicos también los sanó, ¿no? Pero también la ceguera espiritual. Hoy quiero que veamos otro aspecto. Busca Lucas 4, por favor. Y estamos citando aquel momento cuando el Señor Jesucristo en Nazaret, en la sinagoga, se sienta, abre los libros, ¿no? Y le dan el libro del profeta Isaías y lo abre y lee esta porción que está en Isaías 61. No lo busques, vamos a leer el relato de Lucas 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este aspecto de pregonar libertad a los cautivos. Ahora, quiero que pienses un momento en el Señor Jesucristo. Piensa en Él, en sus propósitos. Sí, como dije, vino a morir, vino a derramar su sangre, a efectuar el pago por nuestros pecados, pero además tenía otros propósitos. Y ya hablamos de que Él es el único capaz de sanar el corazón roto de los hombres. Corazón triturado, hecho pedazos, hablamos de eso, ¿se acuerdan? Hablamos también de lo de la ceguera, pero ahora aquí se nos dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Fíjate que esto que dice aquí, no nada más lo dice Isaías 61, sino también en Isaías 42. Y tú sabes que la Biblia repite cosas, ¿sí sabías eso? La Biblia repite cosas en distintos lugares. Y aquí este es uno de ellos, de esos pasajes. Isaías 42, versículo 1 dice, Isaías 42, 1, si no lo encontraste, ahí está en pantalla, ahí está. Dice, he aquí mi siervo, versículo 1. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuándo dijo Dios eso? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue bautizado, ¿y cuándo más? En la transfiguración, ¿y cuándo más? En otros momentos, ¿no?
¿Sí? Dice, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesucristo, versículo 5. Nos brincamos al 5, dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, me encanta esa parte, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Está hablando de toda la humanidad. ¿Sí estás de acuerdo? Está hablando de toda la humanidad. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, solo a Jesucristo, a su siervo. Sí, pero fíjate cómo dice que para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto es una condición espiritual, mi querido hermano. Aquí no está hablando de gente que viviera en casas de prisión en tinieblas. Está hablando de una condición espiritual. Lucas 4:18, ya lo leímos ahorita, decía, a pregonar libertad a los cautivos. Es interesante estas palabras, ya ves que me gusta ver el griego, ya lo he dicho 20 veces, yo no sé griego, pero hay herramientas muy útiles, ¿no? Dice aquí cautivo, pregonar libertad a los cautivos, dice Lucas 4:18. ¿Sí lo lees conmigo ahí? Cautivo. La definición de cautivo es prisionero o retenido en un lugar a la fuerza. Prisionero o retenido en un lugar a la fuerza. Es alguien que está cautivo. Y la cautividad dice que es el estado de privación de la libertad. Cuando eres privado de tu libertad, entonces estás en cautividad. Y ahorita vamos a hablar más del griego ahí. Sin embargo, físicamente hablando, el Señor Jesucristo no sacó a nadie de ninguna prisión pública en Israel. ¿O sí? No lo tenemos en la Biblia. Ya me imagino al Señor no llegando a la prisión. Van para afuera, porque yo vine a sacar a los prisioneros, a los que están en la cárcel, los vine a sacar. Claro que no está hablando físicamente. Está hablando de una condición espiritual. Los seres humanos solemos experimentar situaciones y condiciones espirituales en donde estamos presos con algo. Estamos cautivos. Mira, para ilustrar bien este concepto, Segunda de Reyes capítulo 24, los israelitas fueron llevados en cautiverio muchas veces. La historia bíblica está llena de relatos de estas ocasiones cuando fueron llevados en cautiverio. Segunda de Reyes 24:15. Dice que Nabucodonosor dice asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y todas las veces, en todos los relatos, cada vez que llevaban cautivo a alguien, al llegar allá, al área o a la ciudad de su cautiverio, eran convertidos en esclavos, en sirvientes. A veces algunos de ellos fueron a la prisión, pero otros eran convertidos en esclavos, los ponían a servir en distintas tareas. Segunda de Crónicas 28:16, por favor. Tenemos otro relatito chiquito.
Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Es lo que conocemos tú y yo en nuestro lenguaje moderno como secuestro, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Te raptaban, te agarraban y te llevaban a un lugar privándote de tu libertad en contra de tu voluntad, y llegando allá te esclavizaban, te ponían a hacer algo que no querías hacer, ¿no? Entonces, cautividad es el estado de privación de la libertad. Y un cautivo es un prisionero que está retenido en un lugar a la fuerza, en contra de su voluntad. Entonces, estamos hablando de esclavitud. La esclavitud es un sistema en que la persona carece de libertad y de derechos, al ser considerada legalmente como propiedad de su amo. ¿Sí has oído este concepto del amo? ¿Sí? El amo y el esclavo. Lo hemos visto en películas y en series, ¿no? El amo y el esclavo y el amo. Siendo obligada, dice, a trabajar sin remuneración y tratada como mercancía la persona. Tratada como mercancía y además obligada a trabajar sin remuneración. Por eso la Biblia dice muy claramente que el obrero es digno de su salario. ¿Cierto? Y hay de aquel que le quite que ponga a trabajar a una persona, quien sea, y se quede con su dinero. Y esa persona no pueda disfrutar de ni un peso porque se lo quitaron. Se llama esclavitud. Es una vulgaridad. Es una obscenidad. Y ocurre en nuestros días. Pero históricamente la esclavitud fue la base económica de grandes civilizaciones, como Grecia o como Roma. Entre los siglos XVII y XIX, el comercio transatlántico de esclavos deshumanizó a millones de personas africanas que por su color de piel eran sometidas y eran esclavizadas. Quienes fueron forzados a trabajar en las colonias americanas. Este fenómeno impulsó profundamente el racismo estructural que aún afecta a las poblaciones afrodescendientes. Estoy leyendo un artículo de una muy buena fuente. La esclavitud, mis amados, dio lugar a las más grandes atrocidades que han sido cometidas contra hombres, mujeres, niños y ancianos por igual. La esclavitud. El dueño del esclavo literalmente podía disponer del cuerpo y de la vida del esclavo como se le diera la gana. Hay un relato por ahí en un libro de historia que dice que era más barato comprar un esclavo para usarlo como manteca para lubricar una maquinaria que comprar el aceite y la grasa que se necesitaba. Y podríamos hablar de una cantidad de atrocidades increíbles cometidas contra los esclavos. De hecho, parece ser que era una condición bastante común en los primeros días de la iglesia. Efesios 6, versículo 5 dice, siervos, ¿qué cosa? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, o sea, libre, o sea que el siervo no era libre. Si ves aquí el contraste, o eras siervo o esclavo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Parece ser que una situación, una condición, una práctica común, una costumbre cultural en aquellos días bíblicos, cuando esto fue escrito, y me puse a investigar. Esta palabra siervo, el griego es doulos, que literalmente se traduce como esclavo.
Entonces podríamos cambiar esa palabra en el versículo 5 y poner esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y los amos aquí son los dueños o propietarios. Esclavitud pura y cristalina en los días bíblicos, dentro de la iglesia. Y Pablo escribe y dice, a ver, ustedes que están en esa condición, ojo, esto es algo espiritual. Hay que hacerlo como para el Señor. Y hay que obedecer a los amos. Qué cosa más terrible, ¿no? Fíjate que esa palabra doulos viene de una raíz griega que es deo, que literalmente se traduce como atar, encadenar, ligar, prender, apresar o sujetar. Eso es lo que hacían con los esclavos. Los trataban como animales, los encadenaban, o los ataban, los amarraban, los sometían. Una cosa espantosa. Pero esta condición, esta cautividad, esta esclavitud de la que está hablando el Señor, yo he venido para pregonar libertad a los cautivos, es un asunto espiritual. Está hablando de una esclavitud espiritual. Y en Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesucristo lo define con esa excelsitud que él solía definir cosas, ¿no? Juan 8:34. Ya lo tienes ahí, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es una de las revelaciones espirituales más profundas de las que el Señor Jesucristo habló. Esto nunca nadie jamás lo había dicho. El Señor Jesucristo lo sacó a la luz y nos reveló esta realidad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza, mis amados. ¿A poco no? Todos lo sabemos. Si eres honesto en tu corazón, tendrás que reconocer que es cierto. El pecado esclaviza. Y es un tema profundamente espiritual. Lee conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24, por favor. ¿Sí me sigues, verdad? Ten paciencia, ten paciencia. 2 de Timoteo 2, 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleonero. ¿Eso quiere decir contencioso? ¿Sí estamos? El siervo del Señor no debe ser peleonero, debe ser contencioso, sino amable para con algunos. Amable para con los simpáticos, con los lindos, con los amables, ¿no, verdad? ¿Con quién? Para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esta es la actitud de un verdadero varón de Dios. Ojo, ¿eh? Otra cosa es imitación barata. ¿Sí estás? Pues lo que dice. Y escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué? Cautivos, están presos, están esclavizados. ¿A voluntad de quién? Del diablo. Del diablo. El griego aquí es sogreo. Fíjate qué interesante. Capturar vivo, entrampar o prisionero de guerra. Eso quiere decir aquí cautivo. Es otra palabra griega que se traduce como prisionero de guerra. Al que capturan vivo. Todos lo hemos visto en las películas, ¿no? Que capturan a alguien y no lo matan, ¿no? Algún piloto que se cayó su avión de aquel lado ¿no? Donde no, lo capturan y lo conservan con vida y lo meten en la cárcel y lo maltratan. Ajá, esa es la idea de este pasaje. El diablo dice que pone lazo, griego pagis, de lazo, sujeto por una cuerda para caer en una trampa, en un truco o en una red. Eso quiere decir lazo aquí.
Entonces estamos hablando de que el diablo tiene unas habilidades y unas herramientas, unos instrumentos, cuerdas, redes, trampas para poder mantenernos en esclavitud. De eso estamos hablando. Muchas veces el diablo nos hace creer que él es un ogro horrendo con unos, como los monstruos esos de las películas modernas, ¿no? Un ser horrible y con colmillos y babea, ¿verdad? ¿Y has visto esos monstruos horribles en las películas modernas? No, hombre, el diablo es muy sofisticado, mis amados. Él no se anda con unas tonterías, es para entretener a los bobos. Perdón. Proyectar una imagen que no es. Asustar la antigua imagen del diablo con cola y con un trinche y cuernos, ¿no? Rojo, vestido de rojo. Esas son tonterías. ¿Sí estás de acuerdo? El diablo anda buscando formas de mantenernos esclavos a algún pecado, algún mal hábito, alguna cosa de la que no podamos salir, alguna cosa que nos cueste mucho trabajo resolver y superar. ¿Sí estás? ¿Sí ves al diablo? Es un canijo. Es muy listo, es muy inteligente y engaña, pues es engañador por excelencia y nos hace creer cosas que no son. No, el diablo es bravísimo. Es astuto. Así dice el Génesis 1:1, ¿no? La serpiente era astuta, más que todos los animales, dice, y engañó a la mujer. La engatusó. Y de eso estamos hablando. Y mira, te quiero poner un ejemplo de esta condición humana en el libro de los Hechos. Busca Hechos 8, por favor. Hechos 8:18. Tú puedes leer luego el contexto. Más arriba del pasaje habla de Simón, un mago que practicaba las artes mágicas y tenía engañados a todo el mundo creyendo, haciéndoles creer que él manejaba el gran poder de Dios y cosas así. Tú lees luego el contexto, pero dice aquí en el 8:18 de Hechos, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Oye, qué lindo, qué espiritual este muchacho, qué comedido, qué preocupado para que todos tuvieran el Espíritu Santo. Y no lo voy a vender, nada más quiero que me vendas tú el don, para que cuando yo ponga las manos ocurra la cosa. Qué refinado, ¿no? ¿Sí lo ves? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero, se obtiene con dinero. Ojo, hay quien piensa esto todavía, que puede adquirir con dinero cosas espirituales. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál era el problema? Sus pensamientos. Él creía, de veras creía, pensaba que podía comprar las cosas de Dios con dinero. Y luego dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí está este Simón que estaba en una prisión. ¿Cuál era su prisión? Pensar que todo lo podía comprar con dinero. Él estaba preso con esta idea en su cabeza. Las ideas en nuestra cabeza nos pueden mantener presos. Hay personas que no pueden dejar de pensar en cierta cosa. No pueden liberarse de cierta forma de pensar. No de un pensamiento nada más, sino una forma de pensar. ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Sí? Lo digo con todo mi amor y todo mi respeto. Hay esposas que tienen formas de pensar equivocadas en cuanto a sus esposos y en cuanto al matrimonio. Pobrecitas. Y viven presas y esclavas de maneras incorrectas y sufren y no disfrutan el diseño de Dios del matrimonio.
¿Tú crees que el matrimonio es una cosa espantosa de veras? O sea, ¿tú crees que a Dios se le iba a ocurrir inventar el matrimonio para que fuera una cosa horrible? ¿De veras? ¿Y qué cabeza cabe pensar que Dios iba a inventar una cosa atroz y un sufrimiento espantoso para la vida del ser humano, ¿verdad? Ya se casó, ya se fregó, ¿verdad? No, ¿de dónde? Y lo mismo muchos esposos no entienden, tienen el cerebro cerrado, que a la mujer hay que tratarla con delicadeza y que es vaso más frágil. Y que si no lo hacen sus oraciones no llegan a la presencia de Dios, no lo entiendo, no. Y sigo viendo las mismas actitudes. Dice, oye, ¿qué pasa aquí? Está preso. Está en prisión de oscuridad el hermano. Pobrecito, o la hermanita sigue presa en la oscuridad, está encerrada en una prisión de oscuridad porque no ve lo que tiene que ver el matrimonio. Y es un ejemplo, porque podríamos hablar de la paternidad o de la economía, de las finanzas o de cualquier otra cosa. Son cosas de la iglesia, son cosas maravillosas, son diseño divino. Maravilla, la iglesia es una maravilla. Esta locura de orar unos por otros. O sea, es un alucine. Esta cosa de amarnos unos a otros, de ministrarnos unos a otros, es una maravilla. Yo lo veo, hay un cierto sector de nuestra congregación que está en esta dinámica, que están cerca unos de otros y que me acerco y ora por mí. Tengo una reunión con un amigo y su papá y va a estar del nabo la cosa, ¿verdad? Y ahí nos pone a orar a todos, ¿verdad? Oye, y además me van a operar de la rodilla, y mi nieto allá, pobrecito, ¿verdad? Me van a operar y entonces ya lo sentamos aquí, venimos todos, lloramos por él y le dice, Señor, si puedes librarlo, líbralo. Ahí está, mira. ¿Oyó Dios la oración? Yo lo pedí aquí, perdón. Yo lo dije orando, ¿no te acuerdas? Le dije, Señor, si tú quieres librarle y sanarle sin que sea necesario operarlo, por favor. Ahí está sentado y no lo van a operar. Y no es porque yo haya orado, porque yo no soy un gusano, un perro muerto. No, es Dios el que es un picudo. Es el Señor el que está en otro nivel. Porque la iglesia es maravillosa, pero hay personas que no se acercan, que se mantienen aisladas. Allá aparecen cada 2 o 3 semanas, vienen. Están aquí en una reunión de 2 horas y se van a su casa y las volvemos a ver dentro de 2 semanas. ¿Eso es la iglesia? Perdón. No, perdón. Hay que estar el miércoles y el martes y el jueves en damas, en varones, el viernes en matrimonio. Hay que estar cerca, hay que estar en comunión. Es un diseño divino. Es maravilloso, es perfecto, es precioso. No lo vemos. Algunos sí, y tú que me estás oyendo, que tú sí estás y que no faltas y que sea, quítate el saco, no es para ti. Sí, buena onda, no te lo pongas. El saco es para los que no están integrados. La iglesia es para estar integrada, es una maravilla, es como la familia. El matrimonio es maravilloso, la paternidad es maravilloso. Claro, si educas al niño. La familia no tiene error, la paternidad no tiene error, el matrimonio no tiene error, la iglesia no tiene error. Nosotros echamos a perder las cosas. Pero el diseño es perfecto, es maravilloso. Dios no se equivoca. Pero nosotros nos metemos en problemas, nos aprisionamos y como dice aquí, le dijo, oye, ¿tú crees que lo puedes comprar con dinero? Es como el que es profano. ¿Has visto gente que no tiene respeto de las cosas de Dios? Eso dice la Biblia que así era Esaú, ¿no? Profano, porque no respetaba las cosas de Dios, las formas de Dios. Fíjate cómo lo explica Pablo de manera magistral en Romanos 7, por favor. Bueno, ya pedí permiso a la torre de control de aterrizar. Estoy bajando tren de aterrizaje, ya me lo acabamos. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? En mí, dice Pablo. ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, Pablo, el gran Pablo. El hombre
más espiritual del que tenemos registro después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pablo. El mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Por favor, échenme al bote de la basura, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya me quiero ir, dice Pablo. Ya no quiero estar en este cuerpo de muerte mugroso porque es una cosa horrenda estar en el cuerpo. En estas condiciones, con estas esclavitudes, con estas realidades, con estas limitaciones. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No me puedo librar de este cuerpo de muerte, dice. En un sentido, todos los cristianos estamos en la misma condición. Somos miserables. Y por eso yo cada ratito me gusta decirlo, y perdón que algunos de ustedes me han dicho, les cae gordo que yo estoy diciendo que soy un gusano, un perro muerto. Sí, me encanta decirlo porque es la verdad. Yo sé que hay pastores que se creen mucho y que son, según ellos, muy espirituales. No, yo no. Soy un gusano. Si Pablo decía, tengo mis esclavitudes, tengo mis problemas. Si tú crees que tú no tienes, te estás engañando. Todos tenemos. Todos tenemos. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Si no fuera por el Señor Jesucristo. Y entonces, en conclusión, el Señor Jesucristo. Si no escuchaste nada de todo lo anterior, escucha esto. Si no pusiste atención a nada de lo anterior, pon atención a esto. Son unos minutos más. El Señor Jesucristo es el único que tiene la capacidad de liberarnos de nuestras prisiones, de nuestras esclavitudes. Sí tengo esclavitudes, sí, pero ¿sabes qué? Tengo a Cristo. Y Cristo tiene la especialidad de liberar a los cautivos. Yo soy pues ya la hice. Ya la hice. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único y lo tengo y me ofrece liberarme. Es decir, realmente no debería haber cristianos que viviéramos en la esclavitud de nada. Porque tenemos a Cristo y Cristo es un especialista. Así como dijimos que ningún cristiano debería vivir con el corazón roto, porque Jesucristo es un experto para sanar corazones rotos. ¿Y por qué sigo con el corazón roto? Porque no he ido con quien debo ir. Estoy yendo con el psicólogo. Ya la regaste. Estoy yendo con el psiquiatra. No, ya la regaste peor. Pues te va a medicar y te va a cobrar una lana. No, tienes que ir con Jesucristo. Jesucristo te lo ofrece gratis y te sana el corazón y te da vista a los ciegos y también nos libera de nuestras prisiones. Piensa en lo que dijimos al principio. ¿Algún mal hábito? ¿Alguna adicción? Hay cristianos que tienen adicciones. No debiera haber un solo cristiano con adicciones. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por eso decía Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿No? Fíjate cómo dice Juan. Juan 8:34, por favor. Este versículo deberemos memorizarlo, masticarlo, rumiarlo, repetirlo, analizarlo, ponerlo en nuestra casa, en alguna parte, como quieras, haz lo que quieras con este versículo, pero haz algo. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Ya lo habíamos leído hace ratito, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Lo leímos hace rato o no? Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que,
Si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿No, verdad? Verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Tenemos en Jesucristo la libertad de nuestra esclavitud. No importa de la que me hables, puede ser cualquiera. Si vamos con Cristo, vamos a encontrar la liberación que necesitamos. Aleluya, caray. ¿Sí o no? ¿Sí o no dices aleluya? ¿No? ¿Sí o no dices híjole? A ver, di híjole. ¿Sabes qué? No hay otra manera. Perdón, ya lo dije, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la pedagogía, ni la no sé quejía, no, perdón. Te van a dar aspirinas para el cáncer. Te van a dar Advil para el cáncer, para un tumor. No, tienes que ir a que te quiten el tumor. Tienes que ir con Jesucristo. Tienes que ir con Él. Él sí nos puede. A mí me ha liberado de cualquier cantidad de cosas y lo sigue haciendo. Entre más años pasan, más acumulo cosas que puedo dar testimonio que el Señor me ha liberado. ¿Sí estamos? Todavía no termina conmigo. Lástima, porque entonces ya me hubiera llevado. En cuanto acabe conmigo, va a decir así, órale a tu cuarto, pero acá arriba. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Híjole, este es una joya, mi amado, mi amada. Esta es una joya. Dice, así que, Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, vino en carne y sangre, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte, la suya, la de Jesucristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo lo tenía. Verbo pasado pospretérito del verbo haber habido y lo tuvo, ¿no? ¿Sí o no? El diablo tuvo el imperio de la muerte, pero luego dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Esa palabra servidumbre es la misma, es esclavitud. Fíjate bien lo que está diciendo aquí el Señor y la Escritura, hermano, por favor, velo, velo, abre tus ojos espirituales y velo. Aquí está diciendo que por el temor de la muerte, y esto es muy profundo, es el temor a la pérdida de la vida, o a la pérdida de la salud, o a la pérdida del dinero, a la pérdida del estatus, a la pérdida del nombre, de la reputación, a la pérdida de lo que me digas. El temor a la pérdida es la fuente de toda ansiedad, estrés y depresión. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El temor a la pérdida nos dispara la ansiedad, nos dispara el estrés, nos pone en un estado de ansiedad y de angustia espantosos. El temor a la pérdida. Particularmente, y lo más profundo, es el temor a la muerte, a la pérdida de la vida. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De quién? Del diablo. El diablo nos quiere de rodillas. El diablo nos quiere de rodillas, muertos de miedo. Por eso me encanta oír a algunos cristianos que cuando tienen la muerte cerca dicen, ay, venga, venga, claro que sí, por favor. Oye, pero no te mueres de miedo, no, al contrario. Ya me quiero ir. Porque cuando llegas al punto de ver la muerte con esos ojos, todas las demás pérdidas son menores. La más grande es el temor a la muerte. Y es la que peor esclaviza al ser humano. Hay historias impresionantes, increíbles de personas que han dedicado toda su vida a ganar dinero y en el camino se acabaron la salud. Y luego ya que llegan allá, tienen que gastar todo lo que borraron para recuperar la salud. Es el truco del diablo. Si la salud se va, pues que se vaya. Ay. ¿Qué puede pasar? Como decía el otro, que nos muéramos. Pues murámonos. ¿Quién le preocupa?
¿De veras crees que vas a ir al cielo después de que te mueras? ¿Que tu salvación está garantizada? ¿Que tienes la vida eterna? ¿Que Jesucristo pagó el precio de tus pecados? ¿De veras lo crees? Por favor, mátenme. Alguien que me dé un tiro. ¿Sí lo ves? ¿Qué miedo a la muerte? Ninguno. Y entonces me quedé sin chamba. Pues que me quedé sin chamba. Que no tengo dinero. Ya proveerá el Señor. ¿No? ¿Sí o no? El temor a la muerte es el temor más profundo y más horrendo que un ser humano puede experimentar. No le tengamos miedo a la muerte, ni a la pérdida. ¿Cuesta trabajo? Sí. Sí, por supuesto que sí. Te leo Romanos 6 para terminar. Ya es mi último. No le vayas a cortar mi yo. Romanos 6:15. Romanos 6:15. ¿Estás ahí? Sí, Romanos 6:15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Perdón que lo diga, pero me encantó el testimonio de Moni hoy. Todos estaban padrísimos, pero no estar esclavo de los médicos. Hay personas que son esclavos de los médicos. Perdón que lo diga. Perdón. Los médicos y los medicamentos no son Dios, ¿eh? Dios es Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que era de lo que estábamos hablando, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados, hemos sido libertados del pecado. Eso está en pasado y es un hecho espiritual que pende de la cruz, no de ti ni de mí. No tengo por qué seguir siendo esclavo del pecado, de ningún pecado, porque Jesucristo pagó en la cruz y me liberó. Y he sido liberado del pecado. Y está en pasado. El verbo está en pasado. El concepto está en pasado. No es algo que va a pasar un día. No es algo que hay que echarle ganas. No es algo que hay que consagrarse, ¿verdad? Y hay que ser muy espirituales y caerse con los diezmos, ¿verdad? Y asistir a todas las... No, claro que no. Claro que no. Es algo que ya hizo, que ya ocurrió, que es un hecho. ¿Lo vives? ¿Lo vivo? Me pregunto, nos pregunto. Esta es nuestra real condición espiritual. El Señor Jesucristo ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Ya está hecho. Amén. ¿Qué necesitamos? Buscarlo. 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 Enciérrate en tu cuarto. Híncate ahí junto a tu cama o métete abajo de la cama o como quieras, como quieras, acuéstate encima del colchón, como quieras, busca al Señor, ve con el Señor, ve con el Rey, ve con el Señor Jesucristo, el experto en liberar a los cautivos. A eso vino, a eso lo envió el Espíritu. Tengo mi corazón roto, voy contigo, Señor, sánamelo. Tengo ceguera espiritual, Señor, abre mis ojos. Señor, tengo esclavitudes, vengo contigo, libérame. Permíteme vivir como lo que ya soy. Ya soy libre. Déjame vivir esa libertad. Amén. Vamos a orar. Criatura.